Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto, ¿cómo has estado? Muy bien, Pedro. Gracias ¿Sí? a Dios. Qué bueno, Sí, qué bueno. Llegamos a la lección 3, sí. rápidamente, Vamos muy rápido. muy rápido, es verdad. El llamado de Dios a la misión. Y creo que esta lección también nos va a traer una información muy relevante y que también nos debe mover a poder aplicar la información que recibimos a un plano más personal y práctico sobre todo. ¿Qué tal si oramos para empezar? Vamos a orar. Sí. Ok. Padre nuestro, te damos gracias por tus bendiciones que nos has dado y pedimos una bendición para nuestros oyentes, para nosotros, para que nos ayudes a entender lo importante que es la misión que tú nos has dejado de expandir tu evangelio y dárselos a saber a todas las personas. Gracias y danos del Espíritu Santo para poder entender lo que nosotros leemos y aprendemos para que así lo pongamos en práctica. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y quiero leer del libro de Mateo, el capítulo 4, los versículos 18 al 20. Y quiero leer de la Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Interesante, ¿no? Interesante también esta versión que nos entrega la Nueva Traducción Viviente respecto de este momento de llamado de Jesús a estos dos hermanos, ¿no? A Simón Pedro y a Andrés. Y es muy interesante esta parte, ¿no? De que el Señor, digamos, se hizo hombre, vino hacia nosotros, vivió con nosotros, se manifestó hacia nosotros, ¿no? Y que Él mismo también nos llama, nos invita para que nosotros podamos realizar una tarea también, ¿no? O sea, Él mismo nos enseña, nos capacita, nos instruye, pero al mismo tiempo también Él nos invita a que podamos realizar una obra que tiene que ver con la vida eterna de otras personas, con la posibilidad de vida eterna de otras personas. Y en realidad el Señor nos entrega bendición a nosotros, pero vamos a también a darnos cuenta en el estudio de este tiempo, de este momento, en esta ocasión, de que así como nosotros recibimos esa bendición, el Señor quiere que nosotros seamos de bendición para otras personas. ¿Ok? Muy bien, quiero leer en el libro de Génesis, el capítulo 12, los versículos 2 y 3, y dice esto, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y leí esto de la Nueva Versión Internacional. Y es interesante, ¿no? Acá se, digamos, hace referencia un poco al llamado de Abraham, ¿no? Su desprendimiento, digamos, la manifestación de confianza en Dios al dejar su medio de vida, su lugar de origen, su casa, la familia, los amigos, etcétera, ¿no? Y también la historia de Abraham que, digamos, expresa ese crecimiento en la relación y en la confianza con Dios, ¿no? También esa parte es algo que, digamos, ha sido un tema muy apasionante. Hace algunos trimestres atrás estudiamos justamente un poco de esta secuencia, digamos, de cómo es que Abraham fue creciendo en la relación y en la confianza con Dios, ¿no? Ahora, en el versículo que leímos del llamado de Abraham que hace Dios, que el Señor le hace a Abraham, se menciona que Dios lo bendeciría y que él mismo sería de bendición para otras personas. Pero cuando Abraham llegó a Egipto, Heriberto, recuerdas que
él, pues les fue como una mentira, ¿no? A los egipcios, ¿no? Diciendo de que su esposa en realidad no era su esposa, sino que era su hermana, ¿no? Porque tuvo miedo de que lo vayan a matar, ¿no? Y como consecuencia de ello, lo que produjo fue que vinieron plagas, ¿no? El Señor envió plagas, dice, sobre el pueblo egipcio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? ¿Por qué Abraham no fue de bendición para esta nación en ese momento, ¿no? O sea, Dios lo había llamado y había prometido bendecirlo, pero ¿por qué razón en lugar de ser bendición para otras personas, se convirtió en un cierto tipo de hasta maldición para ellos, ¿no? Porque les causó enfermedades. ¿Qué cosa es lo que ocurrió aquí, ¿no? ¿Por qué pasó eso, ¿no? Yo creo que cuando Dios nos llama, Pedro, estamos nosotros en diferente posición de conocimiento, Ok, en diferente nivel tal vez, ¿no? diferente Claro, nivel, ¿verdad? Como por decir, yo aprendí de Jesús a los 17 años. A 17 años ya había yo vivido muchos años sin conocer a Jesús, claro, claro. sin haber practicado las cosas que una persona que nace en la iglesia practica desde su nacimiento. Um, de esta forma, cuando yo conocí a Jesús a los 17 años, um, tenía muchas tendencias en mi vida todavía. Claro, Y por causa de eso, um, yo causé también daño a los que estaban cerca de mí. claro. Así es que nosotros tenemos que crecer, Ujú, ¿verdad? Porque la salvación no es un evento que ocurre un día en nuestras vidas, sino es un proceso que empieza claro, a cierto momento desde que nosotros conocemos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. claro. Y entonces nosotros de ese momento en adelante vamos creciendo. Y en este momento, en el momento que Abraham, también él está creciendo. Ajá, Pero algo que nos debe de llamar la atención es de que nuestros errores no solamente nos afectan a nosotros, ujú, sino que también nos afectan a todos los que nos rodean, claro, claro, ¿verdad? claro, claro. Hay consecuencias en cuanto a las decisiones que tomamos muchas veces, ¿no? Y obviamente, como en el caso de Abraham también, o sea, tal vez no siempre nos encontramos en la mejor condición, digamos, de confianza en Dios, ¿no? Porque en este caso, o sea, Abraham trató de encontrar una solución, como otras veces también lo manifestó, basada en su propia, digamos, percepción de sí mismo, confiando en sí mismo, ¿no? En su propia confianza, ¿no? Más que en permitir la confianza en el Señor. O sea, y creo que muchas veces Así es. nosotros también entramos en esa misma situación, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos sido conscientes de que, por ejemplo, Dios nos ha bendecido, ¿no? Somos conscientes de que el Señor nos ha bendecido. Pero de acuerdo también a la experiencia que encontramos en Abraham, todavía cometemos algunos errores. Definitivo, ¿no? Definitivo es así, o sea, porque la experiencia de la fe, como lo estabas mencionando, es un tema progresivo, ¿no? Es un tema que va avanzando y que es necesario que vaya avanzando y que es necesario que nosotros permitamos que el Señor pueda actuar en nuestras vidas o permitamos de que cada día le busquemos a Él también, decidamos conocerle más, ¿no? Pues decidamos relacionarnos más con Él para poder encontrar esa posibilidad de confianza, ¿no? De lo que conocemos como la fe, ¿no? Y fíjate, Heriberto, que es interesante que Abraham pudo llegar a entender que las bendiciones para él eran en realidad bendiciones para todo el mundo. O sea, al final pudo reconocer eso, ¿no? Pudo entender esa parte. O sea, Abraham pudo entender que él y sus descendientes en realidad eran un medio de bendición y no los receptores exclusivos de esa bendición. ¿Ok? O sea, eso es fundamental, ¿no? O sea, el poder notar, el poder reconocer de que cuando recibimos una bendición del Señor, no es que nosotros seamos los receptores exclusivos de esa bendición, sino que en realidad nosotros somos un medio para que esa bendición se pueda proyectar hacia otras personas. Exacto. ¿Ok? Ahora, en esta parte, ¿no? Considerando incluso también la experiencia de Abraham, ¿no? Considerando el hecho que como movimiento, que como tal vez grupo religioso,
nosotros entendemos, reconocemos que hemos recibido mayor luz. ¿Ok? ¿Cómo deberíamos considerar entonces nuestra misión? ¿Sí? Considerando el hecho o sea, por ejemplo, el llamado de Abraham, pero también considerando el hecho de que nosotros hemos recibido una mayor luz, una mayor posibilidad de conocimiento respecto de quién es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto impacta en aquello que conocemos como nuestra misión, ¿no? ¿Cómo debería considerar al que no cree o al que no practica la religión de la misma manera que yo? Bueno, ya vamos a una forma práctica porque cuando yo me doy cuenta primeramente de mi misión, cuál es mi misión para mí. ¿Ok? Una vez que yo he sido aceptado a Jesús como mi Salvador, uh, la pregunta es ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ajá. ¿Cómo voy a actuar? Ajá. ¿Cuál es mi misión en esta tierra? Y no es solamente de yo engordarme, aprender, leer todo y asimilarlo para mí mismo, Claro. sino como lo dices, así como las riquezas, también es con la sabiduría. Claro. Es para compartirse. Todas estas verdades que Dios nos ha privilegiado como pueblo adventista es para compartirlos con los demás. Exacto. Es un mundo que está padeciendo, que está muriendo por falta de este conocimiento. Exacto. Y como sabemos que el propósito de Dios es quiere salvar a todo el mundo. Satanás quiere que no todos se pierdan, que no todos se salven. Claro. Porque sabe que él se perdió. Él no tiene otra oportunidad más y no quiere perderse él solo. Pero nuestro propósito ahora que hemos conocido la verdad es compartirla a los demás que no la conocen. Claro. Porque es diferente. Vamos a decir que nuestra doctrina es única. Muchas personas que no la conocen, si solamente la ven de pasada, van a decir que estamos locos por creer tales cosas. Pero sin embargo, todo esto tiene una base bíblica en todas las creencias adventistas. Claro. Si hubiese otra organización que tuviese más luz, yo creo que nosotros estuviéramos en ella. Claro. O sea, no nos mantenemos aquí por decir que es de aquí yo no voy a salir porque yo nací aquí, sino simplemente no creo que haya otra iglesia que tenga tanta luz como la iglesia adventista. Okay. Ahora, eso definitivamente, como decía hace un momento, me debe hacer reflexionar y hacer ver de que esa mayor, digamos, luz, ese mayor conocimiento, no es para que yo vea de que soy un receptor exclusivo de esa luz, de esa verdad, ¿no? Sino de que en realidad yo debo considerarme como un medio, como un canal para que esa bendición pueda llegar a otros, ¿no? Y sobre todo algo muy importante, Heriberto, o sea, no solamente pensar en que, digamos, la manifestación verbal de ese conocimiento, sino de que las personas puedan ver de que ese conocimiento más amplio respecto de Dios en realidad presenta una vida mucho más cercana a la que debería ser, o sea, cercana al Señor, ¿no? Y que los otros puedan ver eso. O sea, eso es algo importante, ¿no? Eso es algo fundamental. Ahora, quiero leer algo que es muy interesante, una parte de lo que fue, digamos, la experiencia del apóstol Pedro cuando tuvo una visión. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, de la versión Reina Valera 1960, dice esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es interesante porque muchas veces la visión de Pedro, ¿no? La visión de Pedro tenía hambre, dice, y bueno, se acostó a dormir, se quedó dormido, y en la visión vio que venían en un lienzo, ¿no? Venían todo tipo de reptiles, cuadrúpedos, etcétera, etcétera, y una voz que le decía, Pedro, come, mata y come, ¿no? ¿Okay? Y entonces él se quedaba un poco intrigado porque decía, bueno, Señor, pero nunca he comido un animal inmundo. Ahora, obviamente hay personas y hay denominaciones que asumen
digamos, que esto es un permiso, ¿no? Para que puedas comer lo que quieras, ¿no? Que no hay ningún problema. Pero en realidad no es así, o sea, porque justamente Pedro también le da la interpretación a la visión que tuvo. O sea, eso es lo interesante en la Biblia, que en realidad la Biblia se explica a sí misma. Y él mismo entiende justamente después de que en realidad la visión no se trata de animales para comer, sino que se trata o está hablando de personas en realidad. La visión se estaba refiriendo a personas por un asunto interesante, ¿no? Por el hecho de que según la percepción judía, o sea, habían grupos determinados y habían grupos separados, ¿no? Ellos, que eran exclusivos porque eran los descendientes de Abraham, los llamados a recibir la bendición de Dios, y los otros, ¿no? Los que no pertenecían al pueblo. O sea, es interesante esto, ¿no? O sea, todos los que están de este lado somos los privilegiados, somos los que recibimos toda la bendición, somos los que tenemos la luz. Pero los que están del otro lado, o sea, ellos no, ellos están perdidos, ¿no? Ellos son los gentiles, ellos son incluso considerados por los mismos judíos como perros o como enemigos, ¿no? Esa era un poco la figura, ¿no? Ahora, la palabra usada para acepción es el griego prosopolentes, que significa aquel que discrimina. Está muy relacionada justamente con la palabra discriminación. Ahora, según lo que entendemos justamente de la visión de Pedro y de su propia interpretación, ¿no? Pedro da la interpretación de lo que Dios realmente le quiso decir con la visión. ¿Qué es lo que entendió realmente Pedro con esta revelación de Dios? O sea, según lo que Pedro pudo aprender, ¿qué es lo que determina que una persona pueda recibir la presencia del Espíritu Santo? Sabemos la visión de Pedro no tuvo que ver, como dices, de comer. Para nada. Ahora, la verdad que se le confirió al pueblo de Israel del conocimiento de Dios originalmente era para todo el mundo. Ok, claro. Ese era el plan. O sea, Dios no hizo excepción de personas al dárselo a los judíos. Yo creo que él podía haber escogido a los mexicanos, a los peruanos, pero no lo hizo así. Escogió esta raza de judíos para que ellos sean el contenido, el vaso donde iban a ser puestas todas las bendiciones de Dios para que pudiera compartirla con todo el mundo. En este tiempo de Pedro, él tenía todavía la misma mentalidad de que ellos eran el pueblo privilegiado, único, y que nadie más podía ser salvo, más los judíos. Claro. Es interesante, Heriberto, porque fíjate, después que Pedro tiene la visión, lo llaman para que vaya a la casa del centurión romano, de Cornelio. Y allí, en ese lugar, estaban reunidos otros ciudadanos romanos. O sea, para ellos también, para los judíos considerados como paganos, considerados como gentiles, ¿no? Y lo curioso es de que cuando estaban allí en medio de la oración, Pedro y los otros judíos se quedaron boquiabiertos porque empezaron a ver que el Espíritu Santo empezó a descender sobre estas personas. O sea, el Señor estaba aprobando a estas personas y ellos estaban sorprendidos porque estas personas no pertenecían al pueblo de Dios, ¿no? Ahora, en un contexto más contemporáneo, ¿no? Más actual, más presente, tal vez más cercano a nuestra realidad, ¿no? ¿Qué es lo que me permite ser receptor del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me da el privilegio de recibir la presencia y la bendición de Dios en mi vida? El hecho de pertenecer tal vez a una determinada denominación, el hecho de conocer tal vez una determinada doctrina. O sea, ¿qué es realmente lo que me califica, me habilita para recibir la presencia de Dios en mi vida? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es simple, Pedro, es tan increíble como es tan simple, porque a veces pensamos que tenemos que actuar de cierta forma, hablar ciertas lenguas para poder recibir el Espíritu Santo. Sí. Sin embargo, cuando nosotros nos bautizamos, es porque hemos hecho un voto público al mundo de que nosotros hemos sido
hemos aceptado el sacrificio Así que es. Jesús hizo en la cruz por nosotros. Así es. Y Él promete en ese momento darnos el Espíritu Santo. Ajá. Así que cuando nosotros hacemos un voto por aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, Él lo hace como una garantía para Él darnos el Espíritu Santo. Amén. Ahora fíjate, hablábamos el otro día con dos personas con las que tenemos estudios bíblicos y hablábamos de esta parte, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, cuando uno llega al bautismo, ese bautismo es por inmersión en el agua, es una manifestación pública de que yo acepté a Cristo, ¿no? Pero antes de eso, tuvo que haber otro bautismo primero en el Espíritu. O sea, en realidad que eso es lo más importante. O sea, el hecho de que yo fui bautizado por el Espíritu porque ya acepté a Cristo. Cuando llego al agua para ser bautizado, en realidad ya es una manifestación pública, una manifestación externa. Pero primero hay un cambio, primero hay una transformación, hay un bautismo en mi espíritu, producto de la acción del Espíritu Santo. Me recuerdo porque apenas escuché una historia de una mujer que en una campaña fue tocada por el Espíritu. Ajá. Y quiso ser bautizada en ese momento. Ajá. Ahora, ella traía aretes, ella traía joyas, ajá, pero quería bautizarse en ese momento. Okay. No sabían cómo decirle que no podían bautizarla con todas estas joyas que trae ella. Ajá. Pero al momento que le dijeron, es que no te podemos bautizar porque traes aretes, traes joyas, ella no sabía. Ajá. Pero para eso ella no dijo, oh, no me puedo dejar de esto. Ella se quitó todo. Dice, no, okay, si eso es lo que me detiene, pues ahí van. Claro. Y ahora bautícenme. Okay. Así es como dices tú, ella recibió el Espíritu Santo, aunque todavía no sabía muchas cosas de comportamiento, de que lo que Jesús habla en su palabra de guardar el sábado, todo eso. Ella no sabía nada de esto, pero el Espíritu Santo la había tocado en ese momento. Ok. Ahora fíjate, Heriberto, o sea, la gente del tiempo de Pedro, o sea, tenía mucha, generaba mucha discriminación. Uh-huh. O sea, ellos eran discriminativos, sí. ¿Ok? Los religiosos de la época de Jesús eran discriminadores, o sea, ellos separaban, calificaban a la gente por escalas, o sea, algo que el Señor cuando vino, o sea, les dijo que eso no era correcto y también por eso lo odiaban, también por eso lo detestaban, ¿no? Ahora, ¿cómo evitar que yo ahora en el presente, así como los judíos, tenga prejuicios por algunas otras personas, ¿no? Por personas, por ejemplo, que creen de una forma distinta a mí, ¿no? Que ven o consideran la religión de una forma diferente, que tal vez se visten de forma diferente o que tal vez, no sé, tienen hábitos distintos, ¿no? O sea, ¿cómo evitar el prejuicio contra esas personas, ¿no? Bueno, sabemos que la iglesia no es perfecta porque nosotros somos la iglesia. Ajá. ¿No es así? Ahora, nosotros somos parte del cuerpo de Dios. Y siempre va a haber, yo creo que siempre va a haber problemas, Pedro. No vamos a decir de que vengan a mi iglesia porque aquí no tenemos ningún problema, ¿no? Todo es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes a nosotros? ¿Verdad? La verdad que Dios ha puesto. Así como la verdad estaba con el pueblo de Israel. Dios les había dado los oráculos de la ley de Dios. Todo estaba con ellos. Ajá. Es lo mismo que ha hecho con nosotros como pueblo de Dios. ¿Eran perfectos los judíos? No. No. Tampoco nosotros. No, tampoco. Ahora sí que nosotros en la iglesia siempre vamos a ver personas, y yo creo que siempre va a haber una cierta discriminación por lo mismo de que estamos a diferentes niveles. Pero, claro. Y no vamos a prometer a ninguno que venga a mi iglesia porque nosotros somos perfectos. Claro, ¿verdad? No. No, definitivamente. Ahora, creo que en la medida en que yo pueda, digamos, estar más vinculado con Cristo, ¿no? Que yo pueda estar más relacionado con Él, que yo pueda conocerle más a Él, entonces recién voy a poder ver a mi prójimo desde la perspectiva de Dios, ¿no? O sea, recién voy a poder ver a mi prójimo a través de los ojos de Dios, o sea, como Él los ve también, ¿no? O sea, es otra persona por la cual el Señor también
se entregó a sí mismo, vino hacia nosotros, se convirtió en ser humano, o sea, por otra persona, así como yo, ¿no? O sea, más allá de que, digamos, esta persona tenga una forma, una creencia, un estilo distinto al mío, o sea, eso no, digamos, me mueve o me debe mover para descalificar a esta persona o para discriminarla y decir, no, esta persona no puede llegar al reino de Dios, ¿no? Por estas razones. O sea, eso no es parte de lo que el Señor también me enseña. Ok, quiero leer algo más que está en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 12. Y quiero leer de la versión Palabra de Dios para Todos lo siguiente. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Interesante, ¿eh? Interesante la versión también. Sí, Interesante interesante. el ánimo este de que la verdad cuán valiosa o cuán valioso es el testimonio que podemos dar a otras personas. Porque aquí está hablando del día en el que el Señor venga, ¿no? O sea, está hablando de eso, de que otras personas, por haber visto el testimonio que uno les puede entregar, esas personas pueden alabar a Dios ese día, o sea, pueden llegar a ser salvas ese día también. Exacto. Y yo creo que esto viene, mira, como nosotros hoy aquí estamos hablando de la lección y estamos hablando de lo que debemos de hacer, pero si nosotros nos comportamos diferente con las personas en la iglesia, con nuestros hijos o con nuestra esposa, eso es lo que los demás van a ver. Claro. Y es por lo que ellos nos van a juzgar. Claro, claro, definitivamente. Fíjate, en la forma de vida que tenemos en el presente, prácticamente todos vivimos rodeados de otras personas, ¿no? De la familia cercana, la familia lejana, los amigos cercanos, los amigos más lejanos, compañeros de trabajo, de estudios, vecinos, ¿no? Personas que nos podemos encontrar en la calle, personas que nos encontramos en la tienda, etcétera, ¿no? Por donde quiera que vayamos, nos vamos a encontrar tal vez con alguien, ¿no? Ahora, de acuerdo a tu propia experiencia, incluso, Heriberto, o sea, de acuerdo a la experiencia que tenemos, ¿cuál crees que es el ámbito primario al que Dios te llamó a servir, ¿no? O sea, ¿dónde en primer lugar debería enfocarse el cumplimiento de tu misión? Bueno, donde pasamos más tiempo y podemos decir que son en dos lugares. Primeramente, nuestro hogar, La con casa. nuestra esposa, nuestros hijos. Y de ahí viene el trabajo, es donde pasamos más tiempo después. También. ¿Verdad? Porque nuestra esposa, nuestros hijos son los que somos un ejemplo para ellos. Para ellos quizá nosotros vamos a ser el Jesús que ellos conocen. Ajá. De acuerdo a lo que nosotros mostremos, ellos van a tener la visión de, bueno, si así eres, yo no quiero tampoco ir a la iglesia porque echas mentiras, mientes, robas quizá, tomas lo que no es tuyo. Eso es el ejemplo que nosotros estamos dando, prácticamente. Claro. Entonces es lo que nosotros reflejamos con los amigos también en el trabajo. Y fíjate, Heriberto, hablando del círculo primario, ¿no? Como tú has mencionado, o sea, la casa, el trabajo, ¿te has dado cuenta que aunque no quieras, o sea, aunque no lo quieras, cada día eres un predicador de la fe que tú tienes en ese círculo primario? O sea, eres un predicador de el Dios que tú conoces. O sea, en realidad, tú lo que manifiestas es al Dios que tú conoces y lo vas a describir o lo vas a manifestar en tu vida, a veces de forma positiva, a veces de forma no tan positiva, ¿no? Pero aunque no quieras, vas a ser un predicador, un ministro de la fe que tú estás manifestando en ese círculo primario, ¿no? A tu familia, a los amigos o en todo caso al trabajo, ¿no? Y lo hacemos, sobre todo en casa, pienso que lo hacemos sin maquillaje, ¿no? O sea, sin, digamos, ningún tipo de retoque, ¿no? Sin edición en los videos, no, nada. O sea, de frente, directamente, generalmente nos manifestamos tal cual somos. Y esa manifestación de lo que somos, en realidad lo que está haciendo es manifestar al Dios que conocemos hacia esas personas. O sea,
nuestra pareja, nuestros hijos, ¿no? La casa, el círculo cercano, ¿no? El círculo inmediato. Así es. Puedes notar entonces el impacto tan grande, ¿no?, que tenemos o que tienes como predicador de una fe dentro de tu hogar, ¿no? O sea, el impacto es enorme, ¿no? Eres consciente que de acuerdo a tu conducta, a la conducta que desarrollas, a cómo te desenvuelves, a cómo te manifiestas, a cómo te comportas, ¿no?, con la esposa, con los hijos, de acuerdo a eso es el Dios al cual estás predicando también, ¿sí? Exacto. ¿Cuál crees entonces que debería ser racionalmente tu modo de acción en ese ámbito? ¿O cuál crees tú que debería ser la responsabilidad que uno tiene en ese círculo de acción? Yo creo que la honestidad, ser humilde, la humildad, Ajá, todo esto refleja en nuestro diario tratar con nuestras parejas. Ah, yo la voy a tratar a mi esposa porque la amo, con dulzura, como sea. Ah, Sin embargo, siempre va a haber tiempos difíciles claro, donde uno tiene que practicar la paciencia. claro, Pero muchas veces lo que pasa, Pedro, como se tiene la confianza y es uno abierto, ajá, a veces que muestra lo que no, como no debería de haberse mostrado. ya, A claro, veces uno se enoja como no se hubiese claro, enojado. claro, Y después uno tiene que pedir perdón. exacto, Sin exacto, embargo, nosotros sabemos que cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos y somos honestas con nuestras parejas, vamos a poder seguir adelante. claro, Vamos a sobreponer cualquier problema que venga, ¿verdad? Y yo creo que ese es como nosotros practicamos en nuestros hogares, con nuestros hijos. Cuando nosotros tratamos a nuestros hijos con amor, cuando nosotros mostramos en realidad interés en lo que ellos hacen, ajá, en lo que ellos están pensando, en lo que ellos están pasando. O sea, todo eso es lo que nosotros representamos claro, de una manera práctica en nuestro claro, hogar. claro. Definitivamente, o sea, en lo que significa nuestra misión o la predicación, etcétera, podemos ir a lugares lejanos, por ejemplo, a predicar, podemos repartir literatura, predicar sermones, desarrollar campañas evangelísticas, ¿no? O sea, todo tiene su lugar dentro de la misión que Dios nos encargó. Y obviamente es importante, ¿no? Es importante. Sin embargo, como estábamos viendo ahorita, las primeras personas que conocen a Dios y que lo hacen por medio de uno, son justamente la familia, ¿no? Es la casa, o sea, aquellos que, digamos, viven con uno o que dependen de uno, ¿no? Son los primeros que van a conocer realmente quién es Dios, o por lo menos el Dios que yo conozco, lo van a recibir estas personas. Así es. ¿Ok? Y esto me lleva a preguntar y tal vez hacerle la pregunta también a los amigos que nos están viendo, ¿no? ¿A qué Dios estamos predicando, no? ¿Estamos predicando dentro del hogar a un Dios de amor? O sea, ¿cuál es el Dios al cual estamos predicando, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos también con ello. Así es. Así es. Muy bien. Gracias. Esperamos de que este momento de estudio haya sido de mucho valor para ustedes, que haya sido algo significativo y que pueda ayudarlos también en su vida diaria, en su vida práctica, también en su vida de familia. ¿Qué tal si oramos, Heriberto? Claro. Sí, Oremos. vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor, porque al permitirnos abrir tu palabra, te encontramos a ti. Gracias porque nos das la posibilidad de reconocer que tú nos entregas una gran misión, Señor. La misión de poder entregar el conocimiento de tu carácter. Y que este conocimiento, Señor, a través de nuestra conducta, de nuestros hábitos, de nuestra manera de ser, se hace efectiva. Y gracias por darnos esa gran responsabilidad. Ayúdanos, Señor, para que este privilegio tan grande de poder testificar de ti, de poder representarte a ti, se pueda hacer de la mejor manera. Que la misión que tú nos das, Señor, de poder llevar tu nombre a otras partes, pueda en primer lugar ser manifestado a través de nuestra propia vida.
Bendice a mis amigos también que nos están viendo en esta ocasión y permíteles a ellos también encontrar esa misma bendición y experiencia. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Nos vemos. Okay. Nos vemos la próxima semana, amigos. Aquí nos vemos. Hasta luego.